Están tirando bombas lacrimógenas allá. Los federales, migración. Todavía están tranquilos ellos, no hacen nada, no atentan contra nosotros. Ustedes no pueden venir a insultarnos, ustedes no pueden venir a transgredirnos, ustedes no pueden venir a violentarnos, ustedes no tienen ningún derecho. Quieren matar, si no pagan la matamos, y así muchas familias han matado, muchas mujeres, muchos hombres, la juventud ya no hay. Parece de que va a salir la caravana. Yo llegué como periodista y habían 300 personas, luego regresé en la tarde y habían 700, luego en la noche habían más de 1200. Lucharán 2 de 3 caídas, respetando el límite del tiempo. Tú tienes un niño de 10 años, ya te lo quieren reclutar para que venda droga. Gracias a todos los que nos han apoyado, muchachos. Así que estamos en esta marcha y es pacífica. Nosotros no salimos de allá de nuestro país por alboroto, porque se mira bonito, andar en este camino no, yo no vengo con ese pensamiento. Yo salí de mi país por la alta tasa de inseguridad que tenemos. Donald Trump no puede hacer lo que él quiere hacer y vamos a enseñarle ahora y todos los días a nuestra comunidad aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos, que en California vamos a luchar para atrás y no dejar esto pasar.